bienvenida entonces a cada uno de ustedes, agradecemos su participación, agradecemos por estar con nosotros cada día jueves y también agradecemos a quienes se conectan con nosotros a través de las redes sociales como el YouTube o el Facebook. El tema del día de hoy es uno de los capítulos de este libro Obediencia Fácil. Yo anteriormente he tratado temas, ¿no es cierto?, de este libro o de otros libros de esta autora, de Kai Kusma. Yo recomiendo este libro, es muy bueno. Yo lo he leído muchas veces y hoy lo volví a leer, ¿no es cierto? Bueno, este capítulo lo volví a leer el día de ayer para poder tomar este tema con ustedes porque creo que es importante. La semana pasada hablábamos de poner límites, ¿no es cierto?, a nuestros hijos adolescentes, pero es importante también hacer que ellos sean responsables, no estarles poniendo solo límites, ponerles normas, ¿no es cierto?, sino que ellos también puedan hacerse responsables de las responsabilidades, valga la redundancia, que ellos debieran tener. Así que vamos a comenzar con este tema, pero haciendo énfasis en que ha sido obtenido de este libro y recomendando la lectura, ¿no es cierto?, de este libro. Usted lo puede encontrar en el internet, está en las librerías de ACES y está también en Mercado Libre. El otro día lo vi, así que usted puede acceder a él. ¿Ya? Si usted tiene hijos en el colegio adventista, en la ciudad donde usted se encuentra, es muy probable que este libro esté en la biblioteca del colegio. Así que también usted puede sacarlo, leerlo y luego lo devuelve. Vamos a definir lo que es la responsabilidad en primer lugar, ¿ya? Y la responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. Sí, qué importante que es la responsabilidad. No solamente es cumplir, sino también tiene que ver con la toma de decisiones. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo, ¿no es cierto? Soy responsable, por ejemplo, nosotros como padres somos responsables de nuestros hijos, o podemos ser responsables de la amistad, ¿no es cierto? Como hijos, podemos ser como hijos responsables de los estudios, responsables de una mascota, por ejemplo, ¿sí? Y también la responsabilidad significa cuidar de sí mismo y también cuidar de los demás en respuesta a la confianza que las otras personas depositan en nosotros, ¿ya? Y aquí es fundamental el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque yo asigno responsabilidades confiando en que estas responsabilidades se cumplan, ¿no es cierto? Que la persona pueda tomar decisiones adecuadas. Miren lo que nos plantea, ¿no es cierto?, Kai Kusma. Dice, todos los niños y sobre todo los adolescentes buscan tener libertad. Por eso es importante darle libertad, pero ¿a cambio de qué? A cambio de responsabilidades. En realidad todos queremos libertad, ¿no es cierto? Los adultos también buscamos la libertad. Sin embargo, es importante hacer este reconocimiento de la responsabilidad, ¿ya? Ahora, dice, sé generoso en darle libertad a tus hijos. Solo asegúrate de que se la ganen actuando de manera responsable. En ocasiones me pasa que observo niños que tienen mucha libertad de hacer lo que ellos quieran, pero no son responsables. ¿No es cierto? Nosotros vemos a veces en el colegio niños que no tienen un buen rendimiento académico, que no son con un buen comportamiento, una buena conducta, y es porque pueden hacer lo que quieren. Entonces los padres quizá les dan una libertad por una comodidad de ellos o por un exceso de trabajo de parte de ellos, pero no porque realmente ese niño o esa niña sea responsable. Por lo tanto, es muy necesario que si yo voy a dar libertad, sea a cambio de responsabilidad. ¿Ya? Ahora, hay padres que no quieren dar libertad. ¿Por qué? Porque son sobreprotectores o tienden a hacer todas las cosas por los hijos y nunca han asignado una responsabilidad porque tienen miedo de que les pase algo. Así que ahora vamos a hablar de qué es lo que se puede hacer en relación a esto, porque les voy a plantear, de acuerdo a lo que el libro nos menciona, 4 estrategias de responsabilidad. ¿Ya? La primera es que nuestros hijos deben aprender a ser sus propios jefes, ¿sí? Es súper importante y nosotros, ¿no es cierto?, lo somos como adultos, somos nuestros propios jefes en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad? En cuanto a poder en poder cumplir las obligaciones que nosotros tenemos. Como padres nosotros estamos claros. Es lo mismo en el trabajo, ¿no es cierto? Pero es importante enseñar a nuestros hijos esto. También reentrenar tu estrategia como padre. Quizá la forma en la que lo estás haciendo no es la mejor. La tercera es actuar como adulto y aquí vamos a hablar acerca de un análisis transaccional muy interesante. Y finalmente vamos a ver el método de la toma de decisiones basado en el BEA, ¿no es cierto?, que les voy a explicar también de qué se trata.
Partimos entonces hablando de la primera estrategia, que es ser tu propio jefe. A nadie le gusta que lo mandoneen, ¿o no? Menos a los adolescentes, ¿sí? Mandonear se convierte en un estilo de vida en muchas familias. Incluso cuando hay niños pequeños, tienden a mandonear el papá, la mamá, los abuelos, los hermanos mayores, ¿no es cierto? Entonces hay que cuidar esto. ¿Por qué? Porque lógicamente nadie se siente feliz de que lo anden mandoneando. Ya tiende incluso a veces la persona a sentirse denigrada, así que hay que cuidarlo mucho. Y es importante también, ¿no es cierto?, que quienes mandonean son los mayores y los que se sienten más capaces o que finalmente son más capaces, ¿ya? Ahora, ¿cómo lograr ser el propio jefe tomando el control de la vida, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros? Entonces, tenemos que transmitir a los hijos que ellos pueden tomar el control de su vida, ¿ya? Es decir, hacer lo que deben hacer sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. El libro plantea, ¿no es cierto?, de cómo un muchacho está cansado de que todo el mundo lo mandonee, es el nieto de la autora o el hijo de la autora, que todo el mundo lo mandonea, ¿no es cierto? Entonces se le plantea el de que él, él vea, ¿no es cierto?, él logre saber aquellas cosas que sabe que tiene que hacer antes de que se las pidan, ¿no es cierto? Para poder saber y hacer lo correcto, ¿no es cierto? Antes de que alguien le tenga que decir que lo haga, ¿no es cierto? Para que no sea necesario que lo manden a hacer. Entonces, por ejemplo, sabe que tiene que tomar desayuno, ¿no es cierto? Entonces, que nadie lo ande mandando, o que tiene que poner la mesa, o que tiene que, no sé, hacer la cama, ¿no es cierto? O tráeme esto, tráeme aquí, tráeme allá, porque si él hace lo que debe hacer, no necesita que alguien se lo diga. Ahora, nosotros como padres necesitamos sentarnos a conversar con nuestro hijo en relación a esto y en realidad a las diferentes estrategias que les voy a plantear. Por eso es que yo les decía, si ustedes quieren invitarlos, invítenlos porque vamos a avanzar un paso ahí en este sentido, ¿ya? Entonces, identifica con tu hijo o con tu hija lo que debe hacer, ¿ya? O sea, ¿qué cosas debe hacer? Debe estudiar, debe hacer su mochila, debe lavarse los dientes, debe ayudar en la casa con algo específico, identificar qué es eso específico que tiene que hacer, si tiene que hacer su cama, si tiene que poner la ropa en el tacho de la ropa sucia, ¿no es cierto? Y también hay que ayudar en conversación con el hijo a identificar las razones por las que lo mandonean, cosa de que el hijo se dé cuenta de que en realidad lo mandonean porque él no hace esas cosas que tiene que hacer. Por lo tanto, si él las hiciera en el tiempo que corresponde, no necesita que alguien lo mandonee, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba con la historia de este muchacho? Él tenía papá, mamá y dos hermanos grandes que lo mandoneaban, ¿no es cierto? Entonces, claro, la mamá se lo plantea como, necesitas hacer las cosas de tal manera que cubras a cuatro personas que te están constantemente diciendo lo que tienes que hacer, porque como no haces lo que tienes que hacer, entonces ellos te lo tienen que recordar. Pero si tú lo haces solito, entonces partimos, ¿no es cierto? Bien, ¿ya? Así que se trata de trabajar en que sea su propio jefe, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que le va a permitir esto? ¿No es cierto? Por ejemplo, que pueda hacer algunas cosas por sí mismo, que pueda decidir, por ejemplo, cuándo lo va a hacer, ¿ya? Siempre y cuando lo haga antes de que se lo digan, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tiene que hacer la habitación. Puede quizá no hacerla en la mañana antes de irse al colegio, quizá lo va a hacer en la tarde, pero antes de dormirse ya tiene que estar, porque si no está hecho antes de dormir, entonces lo van a mandar a hacer la cama. Si él quiere evitar que lo manden a hacer la cama, la tiene que hacer antes de un horario acordado. Sí, y es ahí donde entramos en lo que hablábamos la semana pasada de los límites y de las normas, ¿ok? Ahora, pasando a la segunda estrategia, ¿no es cierto? Tenemos el reentrenar tu estrategia como padre. Y aquí, ¿no es cierto? Es importante que nosotros podamos reconocer que hay muchos niños que rechazan la manera en que sus padres los tratan y culpan a sus padres por este maltrato, ¿no es cierto? Lo que no se dan cuenta es que sus padres probablemente los están tratando exactamente de la manera en que los niños irresponsables merecen ser tratados, ¿ok? Anteriormente hablábamos de mandar. Ahora se habla de un maltrato o de un trato, ¿no es cierto? Quizá injusto o quizá un trato que tiende a ser quizá un poco
invasivo, ¿no es cierto?, con la otra persona, o incluso puede ser algunos padres agresivos en la forma de hablarlo, quizá no físicamente, pero sí verbalmente, porque hay una molestia frente al incumplimiento, ¿no es cierto? Porque hay una molestia frente a la irresponsabilidad de ese niño. Entonces, es importante que los hijos se den cuenta que el poder para que sus padres los traten mejor, ¿no es cierto?, está en ellos, en que ellos sean capaces de hacer las cosas, ¿no es cierto?, que sean responsables para que nadie los tenga que estar maltratando, para que no los tengan que estar retando, para que no los tengan que estar regañando, no les tengan que estar llamando la atención o aplicando castigos, ¿no es cierto? Y que la relación pueda mejorar. Y esto es súper importante porque en ocasiones, sobre todo cuando se llega ya a la adolescencia y la adolescencia se instala, ¿no es cierto?, se tienden a realizar quiebres entre los vínculos entre los hijos y los padres justamente por irresponsabilidades, ¿no es cierto? Porque el padre asigna responsabilidades, sobre todo pensando, por ejemplo, en situaciones en las que el padre sale de la casa, trabaja, llega cansado y llega a la casa esperando que el hijo haya hecho todo lo que tenía que hacer, y como no ha hecho nada, lógicamente con el cansancio que tiene, está molesto, ¿verdad? Y tiene un trato malo hacia su hijo. Ahora, es importante, ¿no es cierto?, como les decía, hacerles sentir que ellos tienen el poder para cambiar, ¿no es cierto?, a sus padres, ¿ya? Ahora, los hijos hacen las cosas cuando los padres les digan que las hagan. Entonces, hay que cuidar esa parte. ¿Por qué? Porque a veces los hijos saben que uno les va a decir, entonces ellos esperan a eso, ¿sí? ¿Les ha pasado que de repente ustedes le dicen algo? No, no, no lo hace, no lo hace, no lo hace, pero le dicen a usted y va y lo hace? Entonces, a veces hemos mal acostumbrado a nuestros hijos, ¿ya? Ahora, es súper bueno que los hijos logren adivinar lo que los padres quieren y entonces adelantarse. Por ejemplo, si me está escuchando un hijo ahora, o si alguno de tus hijos, ¿no es cierto?, todos los días al llegar la mamá, lo reta porque no está hecha la cama, tiene que adivinar que lo que espera la mamá es que la cama esté hecha, ¿no es cierto? O le dice, pero ¿cómo no se te ocurrió lavar los platos? Porque los platos están todos, ya. Pero él dirá, no, no es mi responsabilidad, nadie me ha dicho que lo haga. Pero él puede adivinar y él puede adelantarse. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a que ellos vayan tomando un poquito más de control y que salgan de esa zona de confort en la que ellos se encuentran para poder evitar, ¿no es cierto?, un reto, un castigo. O en ocasiones, por ejemplo, yo les digo, adelántate para después poder pedir permiso, ¿no es cierto? Porque si tú cumples, si tú eres responsable, si tú haces lo que tienes que hacer antes de que te lo pidan y tú vas a pedir permiso para algo, pucha, yo creo que tus papás te lo van a dar con ganas. Pero si tú nunca haces lo que tienes que hacer, ¿cómo puedes esperar que tus padres te den lo que estés pidiendo? ¿No es cierto? Ahora, es súper importante que si el hijo no cumple con su responsabilidad, deberá estar dispuesto a soportar el reto o el castigo o el maltrato, ¿no es cierto? Y aquí es un mal trato, lo separo porque el trato es malo, no porque hay un maltrato, ni físico ni psicológico, porque esto no corresponde, ¿ya? Aunque el hijo sea irresponsable, no debemos caer en el maltrato, ¿ok? Pero sí me refiero, ¿no es cierto?, a que si el hijo no cumple con su responsabilidad, o sea, que no se queje porque lo van a retar. A veces los niños me dicen, es que mi mamá me reta mucho. ¿Y por qué te reta? Ah, es que por esto, con justa razón. Ahora, si no quieres que te rete, entonces haz lo que debes hacer, ¿no es cierto? Pero déjenme decirles que esto es algo que nosotros debemos decirle a los niños, porque al niño no se le va a ocurrir solo, porque el niño esto lo tiene que aprender. Por eso que ahora que ustedes lo están aprendiendo, tienen que transmitírselo a sus hijos. Ustedes tienen que utilizar estas estrategias y conversarlas con sus hijos y encontrar la estrategia que más les convenga para que ellos sean responsables. Pero la responsabilidad se enseña. Yo no puedo esperar que mi hijo sea responsable de la noche a la mañana o porque cumplió 10 años o porque pasó a quinto, ¿no es cierto? No, o sea, es algo que nosotros tenemos que necesariamente trabajarlo con nuestros hijos. Necesitamos enseñarles a ser responsables y esta es otra estrategia, ¿no es cierto? ¿No quieres que te retemos? Entonces, haz lo que tienes que hacer cuando corresponde, ¿ya? Tercero, actuar como adulto. Y aquí es muy interesante este análisis transaccional, ¿no es cierto? Que es en realidad una teoría psicológica, ya, y que está centrada en dar una explicación de por qué la gente se comporta de la manera en la que lo hace en las distintas interacciones, ya, por qué actúa de la diferente forma en la que lo hace, ¿no es cierto?, al interactuar con diferentes personas.
Este análisis se puede realizar también, ¿no es cierto? Y nosotros lo vivimos como colegio en un taller que se nos hizo en cuanto a resolución de conflictos, ¿ya? Entonces, también este análisis transaccional puede servir en las diferentes relaciones que se establecen, incluso puede servir dentro del matrimonio, así que en la medida en la que yo voy hablando, usted trate de identificar cómo está haciendo este análisis transaccional en las diferentes relaciones que ustedes tengan y concentrándonos, ¿no es cierto?, principalmente en lograr que nuestros hijos puedan ser responsables, ¿sí? Muy bien, entonces, este análisis transaccional nos propone que existen tres personalidades. Aclaro que Kai Kuzma utiliza este análisis transaccional dentro de este libro, ¿no es cierto?, como una propuesta, como una estrategia para lograr responsabilidad en los hijos, pero este es un análisis que se puede utilizar en diferentes contextos, ¿no es cierto?, de relaciones e interacción, ¿ya? Comprende tres personalidades, es decir, plantea que toda persona utiliza estas tres personalidades al interactuar con otra persona, ¿ya? La personalidad de padre, ¿no es cierto?, donde hay una característica más bien de superioridad frente al otro, ¿sí? Una personalidad de niño, donde hay más bien una inferioridad, o sea, hay como un nivel inferior hacia la otra persona, y existe la personalidad de adulto, que yo me refiero al otro como adulto, ¿no es cierto? Y por lo tanto el trato es igualitario, no me siento ni superior ni me siento inferior, sino que me voy de tú a tú, de igual a igual, ¿ok? En la personalidad de adulto, en esa interacción que se está realizando. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, que en estas personalidades se pueden causar conflictos sin una solución. Y les explico por qué. Porque cuando nosotros actuamos con una personalidad de padre o nos relacionamos con alguien o tenemos una conversación con alguien con una personalidad de padre, hace automáticamente que la otra persona con quien yo me estoy relacionando responda con la personalidad de niño, ¿sí? Porque es un padre que está hablando con un niño. Entonces quizá pueden ser dos adultos, pero si uno está con una personalidad de padre, con una superioridad, inmediatamente el otro responde de manera inferior, ¿no es cierto? Por lo tanto, actúa con una personalidad de niño, ¿ya? Ahora, en la personalidad de niño, por su parte, ¿no es cierto? Si yo actúo con una personalidad de niño, hace que el otro responda con una personalidad de padre. Este análisis transaccional que se da, ¿no es cierto?, está en toda interacción. Puede ser a nivel de trabajo, puede ser a nivel familiar, ¿no es cierto?, o relación padres e hijos. ¿Y cuál es el problema? Que no se logra una solución, porque uno está superior al otro, ¿no es cierto? Y lógicamente nadie quiere sentirse inferior. Ahora necesitamos comprender que es real. Un padre es quien pone los límites, ¿no es cierto? Cuando es adolescente, juntos se establecen las normas. Y sí, él es hijo y entendemos, ¿no es cierto?, que hay una jerarquía. Pero a lo que yo me estoy refiriendo y lo que enfoca, ¿no es cierto?, Kai Kuzma con el uso de este análisis transaccional es que yo pueda lograr la responsabilidad en el hijo, ¿ya? Ahora, ¿cómo es este tema de la personalidad adulta? La personalidad adulta es madura y es pensante, ¿sí? No es impulsiva como lo es el niño, no es autoritaria como lo es el padre. Hace que las personas se sientan bien consigo mismas, ¿sí? Cuando tú hablas con la otra persona en una personalidad adulta, haces que la otra persona se sienta bien consigo misma. Y el resultado de esa conversación es que generalmente te tratan de la misma manera, es decir, de una forma respetuosa. En ocasiones pasa que cuando habla la personalidad del padre, que es autoritaria, el hijo o el niño, ¿no es cierto?, puede responder como rebelde, ¿sí? Como desafiante. Entonces, allí es donde se genera el conflicto. Por eso que es importante el uso de la personalidad adulta, ¿ya? Ahora, considera estos aspectos al momento de utilizar esta estrategia. Utiliza el análisis transaccional para monitorear tus propias acciones y tus propias palabras, porque puede ser que te estés refiriendo de una manera incorrecta hacia el otro. Por lo tanto, el problema no parte del otro, el problema parte de ti. ¿Ok? ¿Qué más? Debes actuar como adulto si quieres que te respondan como adultos.
¿sí? En el momento en el que tú le exiges algo a tu hijo, tú vas y lo gritas, ¿no es cierto? Y lo estás tratando como padre, ese hijo tuyo va a reaccionar como niño de manera impulsiva, ¿no es cierto? En el rechazo, en la rebeldía. Pero si tú te refieres a él con una personalidad de adulto, ¿no es cierto? Y aquí quiero que quede bien claro que no es de un tú a tú como persona, sino la personalidad que estoy utilizando, ¿ya? Donde le digo, mira, habíamos acordado que tú ibas a hacer esto y no lo hiciste, ¿no es cierto? Entonces yo te voy a pedir que tú lo hagas en este momento. Y entonces ese hijo, ¿no es cierto?, va a responder como adulto y va a dar una explicación. Sí, lo que pasa es que no lo hice porque estaba estudiando y me tomé más tiempo y estaba tan concentrado que preferí terminar de estudiar. Entonces, entendemos que lo que no cumplió tuvo una razón y hay una conversación. Entonces, sí, inmediatamente lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y se cumple esa irresponsabilidad que hasta el momento no se había cumplido, ¿no es cierto? Ahora, los adultos son maestros en el arte de guiar a otros y el resultado es mucho más que la sumisión, como se presenta entre la relación padre-niño. Por lo tanto, es súper importante lograr tener esta personalidad de adulto, ¿ya? ¿Qué más? Cuando tomas conciencia de la manera en que tu conducta afecta a otros, tendrás más cuidado de mantenerte en tu personalidad adulta, porque si tú eres autoritario, lógicamente, ¿no es cierto?, te van a responder de una manera impulsiva y con rechazo, con rebeldía. Ya, ahora, la personalidad adulta no se enoja, no amenaza, no empuja, ¿no es cierto? Y tampoco castiga. O sea, la idea es que se puedan llegar a una conversación de tal manera que el hijo sea responsable. Sí, entonces se pueden llegar a acuerdos de tal manera en que nosotros podamos, ¿no es cierto?, aplicar estas diferentes personalidades. Es importante que nosotros no vayamos, ¿no es cierto?, con esa superioridad. Ahora, esto se utiliza más en la adolescencia, ¿ya? Ahora, puede sorprendernos quizá en algún trato con algún niño, dependiendo también de la personalidad del niño, ¿ya? Pero a mí me pasa que de repente me dicen, uy, tú le hablas con nuestra hija mayor nos pasaba bastante, tú le hablas a tu hija como si fuera grande. Claro, o sea, frente a ciertas situaciones sí, ¿no es cierto? Porque se utiliza una personalidad de adulto a adulto. ¿Por qué? Porque yo necesito que haga lo que tiene que hacer y no que me esté diciendo que no, que tiene que jugar o que lo va a hacer más tarde. No, o sea, ella tiene una responsabilidad y tiene que cumplirla. Es pequeña, pero la responsabilidad está adecuada a su edad, ¿no es cierto? Y eso también es importante que yo tenga que considerar. O sea, lo que tiene que hacer adecuado a la edad que tienen, ¿ya? Entonces, este análisis transaccional me va a ayudar a mejorar esta interacción que yo pueda tener con mis hijos, insisto, sí, sobre todo con el adolescente, ¿ya? Ahora, el último método, ¿no es cierto?, que es el método de la toma de decisiones, que es llamado el BEA, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en realidad, primero necesitamos reconocer que todos tenemos que aprender a tomar decisiones. Me ha tocado realizar terapias a pacientes, ¿no es cierto?, jóvenes y adultos que tienen dificultades en la toma de decisiones. Yo he tenido que enseñarles cómo se logra una toma de decisiones, ¿no es cierto? Enseñarles como un método, como diferentes métodos para que ellos busquen. Este es uno, ¿ya? Ahora, ¿cuándo un niño puede tomar decisiones? Desde pequeño, ¿no es cierto? Puede ir desarrollando esta habilidad de la toma de decisiones, pero es importante reconocer qué decisiones le voy a dar yo a que tome, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo más un poquito en las siguientes diapositivas. Para un niño puede tomar decisiones si puede buscar información. O sea, ahí es donde me va a dar a mí la luz de si es capaz o no es capaz de tomar la decisión de acuerdo a la edad que tenga, ¿ya? Si puede buscar información o puede entender la información que yo le estoy entregando, ¿no es cierto? Si puede evaluar las alternativas que tiene, ¿no es cierto?, en relación a esta toma de decisiones, ¿no es cierto?, para que pueda elegir cuál es la mejor alternativa y a aceptar las consecuencias de la decisión que está tomando. Entonces, quizá podemos entender que un niño pequeño no va a poder buscar información y evaluar las alternativas y aceptar las consecuencias, ¿no es cierto?, frente a alguna situación, pero quizás sí lo puede hacer hacia otra, ¿ya? Ahora, ¿por qué BA? Porque B de buscar, E de evaluar y A de aceptar, ¿ya? Vamos a un ejemplo. Una niña de 3 años, ¿no es cierto?, que lo que ella quiere es correr hacia el centro de una calle transitada, ¿no es cierto?
Ahora, ¿tú le permites eso? ¿Tú le permites que tome esa decisión? Lógicamente no, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no le permites a una niña de 3 años que decida si puede cruzar la calle corriendo o no? Porque no es capaz de buscar la información de la velocidad de los vehículos, porque no es capaz de saber que existe un impulso de los vehículos en movimiento, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando un vehículo está en movimiento? Ellos no son capaces de encontrar esa información, ni siquiera de entenderla, porque si tú le dices que el vehículo pasa muy rápido, no lo va a lograr. Tampoco va a poder evaluar los pros y los contras de cruzar rápido, ¿no es cierto? Porque es muy pequeño. Y las consecuencias, finalmente, ¿no es cierto? Si es que yo le permito, puede ser que alguien lo atropelle. Son consecuencias serias. Puede ser que tenga un accidente, que muera, que quede paralítico, ¿no es cierto? Entonces, es complicado. Por lo tanto, yo ahí tengo que darme cuenta que no es capaz de tomar una decisión. Pero miren, esta misma niña de 3 años, ¿no es cierto? Con este otro ejemplo. Si quiere comer una galleta antes del almuerzo o antes de la cena, ¿no es cierto? Entonces, yo le puedo dar información. ¿Sí? Se le indica que si come la galleta antes de la cena, su estómago estará lleno para la cena. Por lo tanto, no va a comer la cena. ¿Ya? Entonces, yo le doy alternativas. Cómete una galleta, pero no va a haber cena, porque no vas a cenar, o sea, no vas a tener, tu estómago va a estar lleno. O te comes 2 galletas, pero después de la cena, como postre. ¿No es cierto? Ahora, si nosotros analizamos, las consecuencias no son una amenaza, o sea, que no cene una noche no es tan grave, pero yo tengo que darle esa posibilidad para que elija. En el libro plantea la autora que la niña elige comerse 2 galletas como postre, pero ella misma dice, yo no garantizo cuál va a ser la respuesta de tu hijo, pero es importante que tú lo pongas en este tipo de situaciones para que pueda elegir. ¿Okay? Ahora, el tema de la toma de decisiones, por ejemplo, también lo pueden aplicar utilizando este mismo método del BA en cuanto a la ropa que va a usar, ¿no es cierto? Si es ropa nueva, no va a ir al parque a jugar con la ropa nueva porque la va a manchar, ¿no es cierto? Entonces tengo que darles información. O si es que hace frío, ¿no es cierto? No puede ir en polera. Entonces, ¿qué alternativas hay y cuáles van a ser las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo tengo que enseñarle, cosa de que cuando ese niño vaya creciendo o cuando sea adolescente, ¿no es cierto?, sepa que para tomar una decisión tiene que tener información, tiene que buscar la información, tiene que saber qué es lo que pasa, qué es lo que hay, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Tiene que saber cuáles son las alternativas entre las cuales tiene que elegir. Generalmente a los niños nosotros les damos 2 alternativas, pero en la medida en la que van creciendo a veces tienen más, tienen 3, tienen 4, ¿no es cierto? A veces, por ejemplo, cuando tenemos que elegir una carrera, ¿no es cierto? Y tenemos que ser responsables al elegir una carrera, tenemos que utilizar un buen método para la toma de decisiones, ¿ya? Y que vean también cuál va a ser la consecuencia. Por eso que es importante enseñarles a los niños desde pequeños a tomar decisiones. En la medida en la que van creciendo, quizá la toma de decisiones va a ir siendo más grande. ¿Cuál es el miedo que muchas veces tenemos como padres? Es que tomen malas decisiones, ¿no es cierto? Pero si ellos no van probando, lógicamente ellos no van a desarrollar estabilidad. El niño necesita tener la oportunidad de aprender a luchar con la toma de decisiones, porque es una lucha. ¿Sí? En ocasiones me toca atender pacientes adultos, como les digo, que no tienen esta capacidad de tomar decisiones, ya sea porque, no es cierto, hay una baja autoestima, o porque no saben buscar la información, o porque no saben encontrar las alternativas, o porque no analizan las consecuencias. Y este problema de la toma de decisiones, ¿no es cierto?, puede ser serio, pero con una buena toma de decisiones, ese hijo puede ser responsable. Y a mí me puede dar la tranquilidad de que yo le dé la libertad de hacer algunas cosas, porque a cambio le he dado la responsabilidad de una buena toma de decisión. Entonces, esto es súper importante poder trabajarlo desde pequeños. Y si usted ya tiene hijos adolescentes o ya tiene hijos grandes, ¿no es cierto?, que usted los ve irresponsables y que hay dificultades en la toma de decisiones, trabaje con este método, va a ser súper importante. Ahora, es indispensable para el aprendizaje tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias. Permita que su hijo viva las consecuencias de sus malas decisiones.
porque es mejor que se equivoquen estando dentro de casa, viviendo bajo el techo de ustedes, a que tomen malas decisiones cuando se vayan a la universidad, cuando estén casados, ¿no es cierto?, cuando salgan de su hogar, porque ¿cómo los van a poder ayudar ustedes? Ahí ustedes no van a poder evitarles las consecuencias, ¿no es cierto? Y en ocasiones quizá van a haber situaciones que van a poder ayudar y a lo mejor hay otras en las que no. Entonces, es responsabilidad nuestra como padres de poder enseñar a nuestros hijos, ¿no es cierto?, la toma correcta de decisiones. Miren lo que ella nos plantea, estas preguntas. Dice, ¿cuán lejos llegarías en permitirles a tus hijos tomar decisiones por sí mismos? ¿Qué tipos de decisiones, no es cierto? ¿Les vas a permitir decidir? Por ejemplo, dice ella, ¿les permitirías que decidan cosas tales como si necesitan o no una hora tope de llegada? ¿Sí? O por ejemplo, también en cuanto al tema del uso del celular, ellos tienen la capacidad de decidir que lo van a dejar antes de acostarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos todavía no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de ver los riesgos, de ver las consecuencias. Por eso es que hay que enseñarle a los hijos. Y esto de buscar la información, de evaluar las alternativas, ¿no es cierto? Y de ay, se me fue la otra. De es con A, pero no me acuerdo, disculpen. De aceptar, ¿no es cierto?, las consecuencias que se tengan, es importante para que los hijos puedan lograr una adecuada toma de decisiones. Ya es súper importante el poder buscar la información, saber, ¿no es cierto?, evaluar cuáles son las alternativas, por lo tanto, decidir cuál va a ser la mejor y aceptar las consecuencias. Entonces, cuando tienen las alternativas es, ¿qué pasaría si utilizo la alternativa 1? ¿Qué pasaría si utilizo la alternativa 2? Reconocemos, ¿no es cierto?, que en general los niños no miden las consecuencias, no miran más allá de su nariz, ¿no es cierto? Y ahí es donde vemos también el tema de la madurez. Ahora, aquí en este libro, ¿no es cierto?, Kai Kuzma plantea la historia de una familia donde había ambos padres y 3 hijos, ya 5 personas. En esta familia, ¿no es cierto?, de 5 personas tomaban decisiones en acuerdos, porque ya los hijos estaban grandes. Entonces hacían reuniones familiares, lo que es muy bueno cuando hay adolescentes para poder tomar decisiones. Y lo que yo les decía, ¿no es cierto?, la semana pasada en cuanto a tomar acciones en cuanto a límites y normas, ¿no es cierto?, que es sentarse, negociar, conversar con ellos. Y ellos ya venían, ¿no es cierto?, haciendo práctica de esto, de hacer reuniones familiares y tomar decisiones en conjunto, pero los hijos plantearon el no tener una hora de llegada a la casa. Entonces, ellos como padres buscaron la forma de plantearlo de la mejor manera, pero en la votación, porque ellos votaban, lógicamente los 3 iban a votar a favor de no tener una hora de llegada y iban a perder frente a los 2 padres, ¿no es cierto? Y justamente fue lo que pasó. Ya decidieron que no iba a haber una hora de llegada. Ellos trataron de dar toda la información que tenían, ¿no es cierto?, pero quizá no tenían la información suficiente. Y ya viéndose, ¿no es cierto?, en la circunstancia, porque ellos decidieron que era algo que ellos podían decidir para poder analizar la situación dentro de casa, ¿no es cierto?, porque finalmente ellos al irse a la universidad, lógicamente no iban a tener una hora de llegada. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que los chicos se disparan en la universidad y se meten a hacer cosas que no les corresponden. Entonces, estos padres lo que hicieron, ¿no es cierto?, acordaron como matrimonio de que la esposa llegó un momento del día, en la tarde, tomó sus cosas y salió de la casa, pensando en no llegar a dormir. Se fue a dormir a la casa de unos amigos. Y los hijos empezaron a preguntar, ¿y a qué hora llega la mamá? ¿No es cierto? ¿Y a qué hora llega la mamá? Entonces el papá decía, no, no ha dicho nada, salió y no hay hora de llegada, entonces nadie puede decir nada. Y claro, fue pasando la noche, las 9, las 10, las 11, se fueron a dormir y se levantaron en la mañana y fueron a ver si es que estaba la mamá y la mamá no estaba, ¿no es cierto? Y cuando llegó la mamá, en la mañana, los hijos le preguntaron y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Estábamos preocupados, no entendíamos, ¿por qué no nos avisaste? ¿Por qué no nos dijiste? Y ella dijo, lo que pasa es que hay una norma que dice que no hay una hora de tope de llegada, ¿no es cierto? Y yo no tengo que avisar ni nada. Entonces, ese mismo día, los mismos hijos fueron los que pidieron una reunión familiar para poder acordar que en realidad sí necesitaba una hora de llegada. ¿Por qué? Porque ahora ellos entendieron, ¿no es cierto?, qué cosas, había más información, había también, ¿no es cierto?, más consecuencias
que ellos no estaban reconociendo al momento de tomar una decisión, como no poner una hora tope de llegada. Entonces, es importante poner a nuestros hijos, ¿no es cierto?, en situaciones en las que ellos puedan decidir, enseñándoles. Ya hay cosas que las podemos simplemente mencionar verbalmente y hay otras que quizá tenemos que poner a nuestros hijos frente a situaciones que sean, entre comillas, difíciles, ¿no es cierto? Y que no impliquen tampoco un riesgo, lógicamente, pero que puedan haber una consecuencia que quizá no se convierta en una amenaza, ¿ya? Pero ahí es donde nosotros tenemos que jugar. O sea, yo les insisto, si es un lugar donde nuestros hijos tienen que equivocarse, es dentro de casa. Ahora, ¿en qué favorece esto? En que ellos sean responsables, en que ellos puedan tomar buenas decisiones sabiendo lo que deben cumplir, sabiendo que tienen obligaciones que deben realizarse. Ahora, considera, los hijos pueden tomar buenas decisiones por sí mismos si tienen suficiente información. Mientras más información tú tengas, más fácil va a ser tomar una decisión. ¿Ya? Y esto es súper importante que nosotros podamos considerar. La forma en que educas a hijos responsables es saliendo del asiento del conductor y permitiéndole, ¿no es cierto?, que ellos tomen el volante. Lo estoy diciendo metafóricamente, por favor, no quiero que vayan y les pasen el auto a los que tienen 14, 15 años, ¿sí? Pero se trata de darles la oportunidad de que ellos puedan empezar a ser responsables, a ir tanteando, a ir evaluando. Y bueno, si tú das, ¿no es cierto?, y te das cuenta que ese hijo no es responsable, entonces, bueno, pues tendrás que aportar un poquito para demostrarle que es necesaria la responsabilidad. Más consideraciones. 1. Utiliza una estrategia para poner responsabilidades sobre sus hombros. No las uses todas. Quizá, ¿no es cierto?, tienes que buscar la que más se acomode a tu realidad, quizá no te funciona una, anda probando con la otra. Lo importante es que a partir de ellas tú logres, ¿no es cierto?, que él sea responsable, que ella sea responsable. 2, si no asignas responsabilidad, esperan que tú les digas. Y si no lo haces, te van a culpar a ti porque no les recordaste. Qué interesante. 3, expresa claramente las consecuencias frente al incumplimiento. ¿Ya? Es súper importante que esté claro, que esté definido. Incluso si ellos ya son más grandes, recuerda que tú puedes definir en conjunto con ellos las consecuencias. Ellos pueden tener muy buenas ideas. Ya a veces incluso ellos son más drásticos que uno como padre. Así que es importante que esté claro y lógicamente que sea consecuente, o sea, que se cumpla, ¿no es cierto? Porque si va a haber una norma, una consecuencia que no se va a cumplir porque después te va a dar pena, no tiene sentido. 4, déjale sufrir las consecuencias, aunque suene cruel, será una gran lección. 5, si algo no lo hace porque no le gusta, evalúa si puedes hacer un arreglo. No sé, a lo mejor no le gusta hacer el baño. ¿Para qué lo vaya a torturar que haga el baño? Mejor que haga, que barra la casa y que la trapee. ¿No es cierto? O sea, hay cosas que tú puedes manejar. Aquí la idea es que logres la responsabilidad, que se genere ese hábito de responsabilidad. ¿Ya? 6, ofrece alternativas de ayudas para ser responsable, ¿cierto? Hijo, por ejemplo, haz un listado, hace un tiempo les mostré un checklist, por ejemplo, que puedan hacer con sus hijos para que ellos sepan lo que tienen que hacer, ¿ya? Y para que lo vayan tiqueando o agrupar tareas, por ejemplo, ya tengo que hacer esto antes de tomar desayuno, tengo que hacer esto otro antes de el almuerzo, tengo que hacer esto otro antes de acostar, por ejemplo, eso también ayuda a ser responsable. O si es un niño que realmente no sabe, ¿qué pregunta? ¿Qué tengo que hacer, mamá? ¿Qué me falta? Fíjate, por ejemplo, hubo un tiempo que nuestra hija nos decía, ¿pueden mirar mi habitación y decir si es que ya está ordenada? ¿No es cierto? Entonces preguntaba, y ahí nosotros, no, mira, te falta esto, porque a veces los chicos de verdad que no ven. Criar un hijo responsable no siempre es fácil, pero vale la pena el esfuerzo. Llegar a que ellos sean responsables usando una y otra estrategia. ¿Sí? Y aquí es donde requiere el esfuerzo, aquí es donde requiere el tiempo, aquí es donde requiere intencionar una acción para lograr que ellos sean responsables. Los mejores regalos que puedes hacerles a tus hijos son las semillas de responsabilidad y las alas de la independencia. Si tú tienes hijos responsables, con tranquilidad los vas a mandar afuera, los vas a mandar que vayan a estudiar. Muchas veces, cuando me toca hablar con chicos de tercero o cuarto medio que me dicen que se quieren ir a estudiar afuera de la casa, a otra ciudad, a otro país incluso, yo les digo, ¿y qué va a decir tu mamá? ¿Eres responsable?
Hoy un niño una vez me dijo, no, tía, no soy responsable. Entonces le dije, empieza a trabajar desde ahora, tú, por ser responsable, por demostrarles a tus padres que vas a ser responsable el día que no estés con los padres encima, ¿no es cierto? ¿Qué te puedes acostar temprano? ¿Qué vas a comer aunque ellos no están? Porque también me ha tocado conversar con padres que sus hijos están en la universidad y están desesperados. ¿Por qué? Porque no comen de manera saludable, porque están pegados en el celular y no duermen toda la noche, porque no les está yendo bien en las notas, porque se han metido con droga, porque se han metido, ¿no es cierto?, con mujeres. Entonces, es importante que nosotros podamos preparar a nuestros hijos, enseñarles a que ellos sean responsables para que el día que ellos sean independientes, ¿no es cierto?, puedan autovalerse y nosotros podamos descansar. Y finalmente, ¿no es cierto?, compartir este versículo que se encuentra en Proverbios 22:6, que nos dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú le enseñas a ser responsable, él va a seguir siendo responsable para siempre. Pero si tú no le has enseñado a tu hijo a ser responsable de niño, no esperes que lo sea en la enseñanza secundaria, en la enseñanza media, menos en la universidad y en el trabajo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántas veces nos encontramos con compañeros de trabajo que son irresponsables y que si escarbamos un poquito nos damos cuenta que nunca le enseñaron, que siempre lo hicieron todo por ellos, ¿no es cierto? Entonces es importante que podamos instruir a los niños en su camino para que cuando sean grandes puedan continuar en ese camino que se les ha enseñado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.